Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la sesión número 13. Hoy tendremos nuestra penúltima clase. Oficialmente el curso terminaría hoy, propiamente, pero para que ustedes tengan sus 14 sesiones, el curso lo vamos a estar finalizando la próxima semana, el martes 7, propiamente. Entonces, no se preocupen, todavía tienen una sesión. Ahora, los que son del fin de semana, sí lo terminamos este sábado, propiamente. Pues quiero, como he dicho siempre, agradecerles su atención, estar aquí. Buenas tardes, compañero. Haber estado aquí presente en las 14 sesiones, propiamente. Como les digo, no estamos finalizando el curso, lo estamos finalizando la otra semana, pero para que ustedes vayan conociendo propiamente y estén al mismo nivel que sus mismos compañeros del fin de semana. El día de hoy, pues vamos a estar abordando lo que es propiamente una temática que ya consiste propiamente en la presentación de su trabajo final, en ese sentido. Vamos a estar viendo propiamente el resultado de todo su proyecto, el resultado de todos sus procesos de investigación que ustedes han estado desarrollando a lo largo del tiempo que les ha llevado a hacer la investigación. Lo que vamos a estar viendo hoy propiamente es el conocimiento y los tipos de conocimiento que ustedes van a presentar con el resultado final que se llama tesis propiamente. Ese es el objetivo que se persigue en todo trabajo de investigación. Dejar una nueva idea, dejar un nuevo conocimiento, dejar una nueva propuesta, dejar una nueva teoría, dejar una nueva afirmación propiamente. Entonces ustedes pudieron haber confirmado, negado, ratificado o de alguna forma ese tipo de teoría que ustedes plantearon allá en el marco teórico. Realmente aquí es donde ustedes se van a volver aún más expertos sobre la problemática que ustedes desarrollaron en la tesis. Siempre se los dije en este curso que ustedes para trabajar la tesis tienen que ser expertos en el tema y expertos en el problema, propiamente para lo cual ustedes van a investigar. Entonces, la característica que se tiene aquí es que ustedes ahora, con ya amplios conocimientos, con ya más experiencia en el proceso de la investigación, pues ya les tocará lo que es la defensa y la argumentación de su punto de tesis. Y eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. La otra semana vamos a ver cómo se hace el informe final de tesis y cómo se hace la defensa del punto de tesis. Eso es lo que estaríamos abordando la otra semana. Entonces, el día de hoy, pues nosotros vamos a abordar propiamente en sí lo que es o lo que vamos a entender por el conocimiento científico, que es lo que ustedes están aportando y es el objetivo primordial de cualquier tipo de trabajo académico que ustedes desarrollen. Llámese ensayo académico, llámese informe, artículo científico, llámese monografía, tesina, EPS o tesis en ese sentido. Para eso, pues nosotros debemos de conocer propiamente que hay una característica instintiva, hay una característica propia del ser humano, en este caso del hombre. Me refiero al término hombre en términos generales, aquí abarca hombre y mujer en ese sentido. Nosotros pertenecemos propiamente a una especie llamada homínidos, en ese sentido, en el cual a través del proceso evolutivo, a través de ese proceso de ir modificando con adaptaciones a la naturaleza, pues hubo una necesidad propiamente de adecuarnos a ese entorno o adecuarnos a ese ambiente. Pues es pasar de homínidos pasamos a lo que se conocía como homos de Cro-Magnon en las partes de Europa. Luego, pues ya con el proceso evolutivo logramos ascender a lo que sería el Homo sapiens sapiens y ahora pues ya estamos en una nueva tendencia que muchos antropólogos o muchos sociólogos lo conocen como el Homo tecnológicos en ese sentido, porque consideramos la tecnología como una parte importante dentro de nuestra vida. Entonces, el conocer propiamente, el conocimiento ha sido un acto instintivo, ha sido un acto primario propiamente, y al mismo tiempo espontáneo y que ha estado vinculado propiamente con todos los procesos y operaciones mentales que en este caso el hombre ha tenido que desarrollar. Podríamos decir que el conocer o el conocimiento lo podremos describir como un proceso de ponerse en contacto propiamente con el propio ser. Es algo que ustedes lo han hecho a lo largo propiamente de la tesis, porque ustedes empezaron propiamente con una idea abstracta de lo que ustedes querían hacer. Ustedes empezaron primero con esa fase de decir, bueno,
¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un trabajo académico para poder graduarme? ¿Voy a hacer un EPS? ¿Voy a hacer una tesis, una monografía, un artículo científico? Claro, dependiendo de la universidad y dependiendo la unidad académica. Entonces ustedes tomaron esa decisión y pues luego tuvieron que pensar, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar trabajando? Y eso fueron lo que ustedes empezamos a ver allá en la sesión número 3, cuando empezaron a elegir el tema o empezaron a elegir la propuesta de tema. Entonces tenían algo abstracto propiamente, algo que a ustedes les llamaba la atención y que necesitaban convertirlo a una realidad propiamente. Pasar de eso abstracto al mundo exterior, o sea, pasarlo propiamente a lo concreto. Y eso es lo que ustedes han tratado, o lo que ustedes han logrado hacer a través de la presentación de su tesis. Han logrado percibir, han logrado explicar y han logrado entender esa realidad de ese fenómeno que a ustedes les llamó la atención. Recuérdense, ustedes escogieron propiamente el apartado, ustedes escogieron propiamente el problema o el tema que a ustedes les llama la atención. Han necesitado o han buscado el apoyo, en este caso de su asesor, que los ha guiado en todo el proceso para hacer el aspecto de la tesis lo más fácil posible. Bueno, el buen asesor, aquel que se la ha fajado con nosotros. Entonces, este proceso de conocimiento pues, es algo característico que tiene el ser humano, en este caso el hombre. Esto viene desde la época de la prehistoria, en el cual pues, aquellos primeros homínidos, o en el caso del hombre de Cro-Magnon, por ejemplo, tuvieron la necesidad propiamente de buscar algún tipo de alianza, algún tipo de cooperación con otro grupo de personas. Empezaron a formar algunas especies como de tribus, para poder superarse, para poder alcanzar un aspecto de mejor vida o de mejor desarrollo y para poder de alguna forma lograr sobrevivir en un sentido. Luego, cuando ya el hombre de Sapiens, el Homo sapiens sapiens, ya empezó a formar esas tribus, esas aldeas propiamente, y esos estados, como nosotros lo hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad, pues ya lo hacía por obtener algún tipo de beneficio o algún tipo de prebenda. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo propiamente a través de todo el proceso del conocimiento. Por eso siempre se les ha dicho y siempre se dice que el ser humano es un ser evolutivo, es un ser que va cambiando, es un ser que ha sufrido diferentes procesos a lo largo de las generaciones. Y eso ha permitido que el mismo desarrollo del conocimiento se vaya planteando. Y es donde se emprende ese viaje propiamente. Y eso es lo que ustedes han hecho a través de su tesis. Han emprendido ese viaje propiamente, ese viaje que nos ha llevado propiamente de un conocimiento teórico a un conocimiento práctico. Es ahora donde ustedes van a tener que desenvolverse y van a tener que explicar qué fue lo que hicieron o qué fue lo que estuvieron trabajando durante el tiempo que les llevó a hacer su tesis. Repito, 9, 12, 14, 16, 18 o más tiempo. Eso ya dependerá propiamente de las características y dependerá de los elementos que usted ha tenido a favor y en contra para el desarrollo propiamente de la tesis. Entonces, han tenido ustedes a la hora de hacer su tesis una serie de múltiples dificultades, una serie de múltiples problemas que de alguna forma pudo haber ocasionado en algún momento que ustedes quisieran abandonar o, como decimos así, quisieran tirar la toalla propiamente en el proceso del desarrollo de la tesis. Pero ustedes, y se los he dicho, hay que recalcar algo, que ustedes son mujeres y hombres inteligentes y que quieren graduarse y que buscan ese objetivo propiamente de la graduación. Pero no se van a quedar únicamente con la prelicenciatura, sino que van a buscar o van a tratar de mejorar sus estudios superiores, van a tratar de emprender otro viaje propiamente, para tener mejores perspectivas laborales, mejores perspectivas sociales, económicas, personales, no sé, eso ya depende de cada quien en ese sentido. Ese viaje que ustedes van a emprender propiamente para el desarrollo en ese sentido. Entonces, a través de las generaciones, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de conocimientos y para poder encontrar respuestas, porque el ser humano es un ser evolutivo, es un ser que busca nuevas metas, busca nuevas fronteras, busca nuevas perspectivas, y eso lo podemos ver actualmente con el campo del área de la tecnología.
Si nosotros no pensáramos de esa manera, o si no, nuestros antepasados no hubieran empezado en ese proceso de pensar, de interrogarse por qué las cosas son así, pues todavía estuviéramos viviendo en la época de las cavernas en ese sentido. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Siempre estar atentos a cualquier tipo de interrogante. Siempre estar preguntándose por qué las cosas son así, por qué no son de otra forma, cuánto tiempo me va a llevar eso, por qué no lo hacemos de otra alternativa. Las famosas preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quiénes. Y eso nos va a permitir de alguna forma pues, utilizar un proceso metodológico que está basado en el conocimiento. Actualmente, pues el ser humano tiene esa perspectiva, tiene esa meta de salir del planeta, probablemente. Yo sé que para algunos esto sonará como ciencia ficción en este sentido, pero debemos de quitarnos esa mentalidad de quedar propiamente encerrados en un lugar. Hay muchos seres humanos que quieren propiamente nuevamente regresar a la luna, por ejemplo. De la última vez que el hombre estuvo en la luna fue hace 50 años en ese sentido. Ahora ya propiamente ya es una política estatal, ya es una política de cooperación internacional, propiamente el proceso de la expansión del ser humano a otras latitudes. Lo podemos ver, anteriormente teníamos la característica de que la carrera espacial solo era entre Estados Unidos y Norteamérica, y en un tiempo fue la Unión Soviética, y actualmente pues es lo que es Rusia o la Federación Rusa. Pero hay nuevos actores que participan en ese andamiaje de ese nuevo conocimiento. Por ejemplo, lo que es China, lo que es la Unión Europea, propiamente lo que es la India. La India acaba de llegar propiamente a la Luna, acaba de llegar al polo sur propiamente, porque ya se están buscando nuevas alternativas. Ya se está planteando propiamente de expandir, en este caso, la civilización humana. Y pues luego se tiene la meta pues, de llegar a lo que sería Marte, en este caso terraficarlo, y luego pues llegar a otras partes, a otras lunas, lo que sería de Júpiter, a las lunas de Saturno propiamente, a lo que es Europa, a lo que es Titán, y luego, quién sabemos, más adelante, pues expandirnos fuera del sistema solar. Aunque el ser humano, ojo en este sentido, ya ha logrado salir del sistema solar. El ser humano, en los años 1977, lanzaron 2 sondas, propiamente lo que es las Voyager, en el sentido, la Voyager 1 y la Voyager 2, tienen más de 40, 45 años de estar propiamente cursando lo que es el sistema interplanetario, propiamente en ese sentido, y han logrado seguir mandando información. Y ha permitido a los científicos pues, tener datos que de alguna forma no los pudieran haber obtenido en ese sentido. Y eso es lo que el ser humano debe hacer. Y eso es lo que ustedes deben de aprender al hacer propiamente su tesis. Aprender que la evolución del conocimiento, que aprender que la evolución del ser humano propiamente pretende identificar nuevas alternativas, pretende identificar nuevos problemas. Y lo mirábamos en una de las clases, propiamente, cuando mirábamos el aspecto de la inteligencia artificial. En ese caso, pues ahora el ser humano ya habla de nuevas tendencias, ya habla de nuevas temáticas en ese apartado. Como sería en este caso, por ejemplo, ya se habla de derecho internacional aeroespacial en ese sentido, porque todavía hay algunas características, hay algunos sectores dentro de la población que quieren manejar propiamente esto del espacio, propiamente solo como un país, cuando ahora se trata de entender ya una cooperación mundial en ese sentido. Entonces ya hay algunos que están hablando propiamente de esa cooperación y hablan de lo del derecho internacional espacial, hablan de sociología espacial, hablan de psicología espacial, hablan propiamente de pedagogía espacial. Claro, tal vez nosotros, los que somos de esta generación, tal vez no lo vamos a ver en ese sentido, pero podría ser que nuestros hijos o nuestros nietos sí ya lo entiendan. Para ellos sea normal o sea propiamente admisible ese tipo de conocimientos, que para nosotros ahorita lo vemos como de ficción o lo vemos propiamente como inalcanzable, pero eso es parte del ser humano, es parte de ese proceso de comprender y es parte de poder explicar el funcionamiento y la influencia que el conocimiento nos pueda dar en ese sentido. Y para pues es muy válido y es muy importante, como se los he dicho también a lo largo de este curso, pues tener una mentalidad abierta en ese sentido, abrirnos a nuevos campos, abrirnos a nuevas perspectivas en ese sentido, para ir quitándonos esas creencias místicas y esas creencias religiosas, que en algún momento puede ser que nos ocasione algún estancamiento en ese tipo de apartados. No se le niega nada, ojo en este sentido, no se le niega nada la creencia en un ser superior, no se le niega nada la creencia en ciertos factores o en ciertos elementos en los cuales usted
cree o en los cuales usted ha sido influenciado tanto por su familia o por la iglesia. Eso se respeta, pero debemos de manejar propiamente otras perspectivas, debemos de tener esa mentalidad abierta. Y para ello propiamente pues debemos de recurrir a ese proceso que se llama reflexión, a ese proceso que todos lo hacemos, que se llama también razonamiento e interpretación de los diferentes fenómenos que se puedan presentar, tanto fenómenos físicos, fenómenos intelectuales, fenómenos sociales, fenómenos económicos, fenómenos socioculturales. Allá dependerá las nuevas tendencias, los nuevos campos de investigación que se van a hacer más adelante. Y es lo que ustedes han tratado de desarrollar. Por eso siempre se los decía a lo largo de este curso. La tesis tiene que ser algo distinto, tiene que ser algo original, algo que cree un nuevo conocimiento, algo que crea nuevas tendencias para el nuevo saber propiamente. Y eso a través de los diferentes métodos, a través de los diferentes instrumentos, les ha permitido a ustedes poder comprobar o poder desarrollar ese nuevo conocimiento. Y es lo que ustedes van a presentar ahí a través de su resultado final, que se llama informe. Informe final de tesis o informe final de EPS o informe final de monografía, dependiendo del tipo de trabajo académico que ustedes estén presentando. Entonces, la característica que se tiene propiamente en lo que es el área de la investigación es que todo tiene que ir en constante evolución, todo tiene que ir propiamente enriqueciendo propiamente esos conocimientos. No es que sea una regla, pues en ese sentido, pero sí tendría un poco de lógica. Yo les acabo de decir hace un momento y los invito y los motivo a que ustedes continúen sus estudios superiores. Es cierto, ya continuar una maestría o un doctorado, postdoctorado, pues ya requiere un poco más de inversión, ya requiere mayor capacidad monetaria para poder hacer ese tipo de estudios. Pero no está de malo poder hacer ese esfuerzo en ese sentido. No es que sea una regla propiamente, pero la lógica nos dice lo siguiente, que usted empezó a trabajar su tesis propiamente, su tesis de prelicenciatura, porque recuerden que en las licenciaturas nos están dando todos los conocimientos generales de la carrera. Ya en el área de maestría nosotros nos estamos especializando en cierta rama del conocimiento de nuestra carrera en ese sentido. Y eso es lo que ustedes, si siguen estudiando sus estudios superiores, pues tendrían que hacer con su tesis, dar una continuidad a ese tipo de trabajo que ustedes han venido trabajando. Ustedes empezaron con conocimientos generales, ya en la tesis de maestría pues tendrían que tener una mayor especialización, mayor experiencia, mayores conocimientos de lo que han venido trabajando. Repito, no es una regla, pues no es algo en un estricto sentido, en ese sentido, sino que se trata más probablemente de darle continuidad. Pero si usted quiere trabajar otra temática, quiere trabajar otra problemática, está en su completo derecho. Entonces, algo que es muy importante en este sentido es propiamente que el conocimiento, propiamente, o lo que es en sí la sabiduría, pues ha venido propiamente en base al entendimiento y ha venido en base propiamente a ese conocimiento sensible, es lo que nosotros conocemos como el método científico. A lo largo de su proceso de investigación usted ha cometido una serie de errores y los va a cometer, y esa es la parte de la esencia de la ciencia, cometer esos errores, pero de errores aprendo en ese sentido. A través de esos errores que he cometido, a través de esas circunstancias que he hecho en mi proceso de investigación, es donde voy a presentar ese resultado y eso le va a servir de punto de partida para que otros investigadores, en este caso otros tesistas que vengan atrás de usted, continúen con ese proceso de investigación. Usted lo hizo a través del proceso de su tesis. Usted empezó a revisar esas tesis, empezó a revisar esos libros, empezó a revisar esos EPS o cualquier tipo de trabajo académico. ¿Se recuerdan cuando vimos el marco conceptual y cuando ustedes empezaron a hacer antecedentes del problema? Es donde ustedes empezaron a hacer ese proceso de revisión, empezaron a confrontar todo ese tipo de material y de alguna forma, en base a su experimentación y en base a sus conocimientos, les permitió a ustedes tener mayor amplitud, mayor toma de decisión. Ustedes desde el inicio de su tesis tomaron un riesgo. Errar, usted lo podrá hacer cuando presente su trabajo final o su informe final, pero usted toma ese riesgo propiamente que le ha permitido de una forma tener un entendimiento de esa realidad, tener un entendimiento propiamente de ese mundo sensible, porque a veces algunas personas no lo conocían en ese sentido, y eso es muy importante, y ese es el gran dilema que existe en algunas universidades, o en la gran mayoría de universidades.
la praxis propiamente, poner en práctica todos esos conocimientos que nos han enseñado a lo largo de las aulas universitarias. Y es ahí donde yo siempre les decía, y se los digo con todo respeto, pues ahí donde lleva ventaja los que hacen experiencia, porque ellos están más tiempo, están más en el lugar de trabajo probablemente. En cambio, el tesista, su trabajo queda únicamente a lo teórico, y cuando van a hacer un trabajo de campo, propiamente lo hacen centrados a 1 o 2 o 3 días, o así mucho a un mes propiamente, y no todos los días en el sentido. En cambio, el especista está 4 a 5 horas diarias en este sentido, está 20 o 25 horas semanales en la comunidad, en la empresa, en la institución propiamente donde está trabajando, y va a aprender más en ese sentido. Pero eso tampoco no significa que el tesista no aprenda. El tesista, a través de todo su proceso de investigación, ha logrado propiamente lo que se conocería como una nueva teoría del conocimiento y ha permitido de alguna forma tener una crítica. Era lo que Kant manejaba como la crítica a la razón pura en ese sentido, donde ustedes han hecho esas aportaciones, donde ustedes de alguna forma han logrado pensar y han hecho esa propuesta en su teoría. ¿Te recuerdan? Cuando vimos allá el marco teórico. Allá les decía yo, no nos importa saber si esa teoría que ustedes están proponiendo ahorita está errada o no. Hay que plantearla, hay que tener ese valor y esa valentía de poder hacer ese tipo de trabajo. Luego ustedes lo verificaron y la ejecutaron allá con su trabajo de campo. Ahora aquí en el informe final, ustedes deben de presentar si esa afirmación, esa teoría que ustedes estaban diciendo es la correcta o la adecuada, que tiene falsedad o tiene alguna permitividad en lo que ustedes están planteando. Ahora es donde queremos ver los resultados, donde queremos ver propiamente qué es lo que ustedes estuvieron haciendo durante esos 9, 12, 18, 24 meses. Ese es el resultado que se va a ver en el informe final. Y ese es el resultado que usted le va a presentar a la sociedad. Ese es el resultado que le va a presentar a su familia, a sus amistades, hasta a sus propios enemigos o a cualquier persona que llegue a ver su examen público. Que esto lo vamos a estar viendo la otra semana. En el examen público, cualquier persona se va a dar cuenta qué fue lo que usted estuvo haciendo. Y eso de alguna forma es una relación entre la aplicación de la investigación teórica y la investigación científica. En este caso, es ver su trabajo, es ver propiamente ese resultado. Como decía un catedrático ya cuando nos da la clase a nosotros, todas las personas queremos ver qué es lo que usted se está fumando propiamente, qué es lo que usted está presentando como resultados finales de su proyecto. Le ha costado. Le ha sido difícil presentar este tipo de investigación, pero ahora queremos ver esos resultados, queremos ver esa información, queremos ver lo novedoso, queremos ver ese esfuerzo que usted estuvo haciendo. Y eso es lo que usted en algún momento se va a convertir en lo que nosotros conocemos o en lo que nosotros interpretamos como el conocimiento propio. Y eso es lo que usted le va a estar dando a la sociedad, eso es lo que usted le va a estar dando al país, a la universidad, a la facultad propiamente. Y para eso nosotros vamos a entender como conocimiento todo aquel proceso histórico, todo aquel proceso social, propiamente, en el cual el ser humano ha podido apropiarse de la naturaleza y transformarla. En este caso, la naturaleza se refiere al entorno social, porque usted poco a poco fue ampliando la información. Era un experto en ese sentido cuando eligió su problemática de trabajo de tesis. ¿Se recuerdan? Yo les decía ya en la sesión número 3. Tengan varios planes de contingencia, tengan varias posibles propuestas que ustedes quieran trabajar a lo largo de su tesis. Porque si no me aprueban una, pues me aprueban la 2, me aprueban la 3. Y yo les decía, tener un plan de contingencia de la A a la Z y de la Z a la A propiamente, para demostrar que tengo amplios conocimientos de la sabiduría que me han dado a lo largo de mi vida académica. Porque también se los repetía. En las tesis vamos a aplicar muchos de los conocimientos que nos dieron tanto en básico, en diversificado, y por lógica, pues más en la universidad en ese sentido. Y eso tiene que ver mucho con la experiencia, tiene que ver mucho con la reflexión. Y es lo que usted anda buscando, esa experiencia, esos conocimientos, para que cuando usted ya esté ejerciendo su profesión, pueda hacer un proceso de investigación más profesional. Ahorita, pues, muchos tienen el miedo o tienen ese temor. ¿Cómo empiezo a trabajar mi tesis? Es que no tengo los conocimientos. Y lo milagros a lo largo del curso, lamentablemente, a veces no nos han preparado, o a veces el mismo estudiante, porque eso es normal también, el mismo estudiante no le da ese interés, no le da ese enfoque propiamente a la carrera o al área de metodología, porque lo considera solo como una parte de un relleno dentro de la carrera. Pero ustedes se han dado cuenta que ahora que están haciendo la tesis deben de tener amplia información, amplios conocimientos para poder hacer un proceso de investigación lo más eficiente. Y a través de eso ustedes han logrado plasmar el resultado final que va a ser su tesis.
Pero el conocimiento propiamente en sí se trata de que ustedes, a través de esa experiencia, a través de esa reflexión o esas sensaciones, puedan transmitir también sus objetivos. Ustedes tienen un objetivo, o todavía lo tienen propiamente, que es graduarse en ese sentido, graduarse en la universidad, con el título que ustedes persiguen, con el grado académico que ustedes persiguen propiamente. Pero esos objetivos están basados en hechos, y ustedes los han percibido, y esos hechos los van a convertir ahora en realidad, y ustedes los han descrito, los han presentado de alguna forma que permitan que cualquier persona que capte, que cualquier persona que lea su trabajo, vea hasta los aspectos emocionales, vea el aspecto de pensamiento que usted tenía, porque ahí es donde se está presentando todo su trabajo, todo ese esfuerzo propiamente, todo ese sacrificio que usted ha hecho desde que comenzó la universidad, hace 4, 5, 6, 7, 8 años, no importa el tiempo que usted le ha llevado para poder culminar su proceso de graduación. Pero también ha tenido un proceso que se llama razonamiento en este sentido. Ese razonamiento probablemente es donde usted le ha permitido describir los hechos, describir los fenómenos, describir las características del fenómeno o del problema que usted está estudiando, que usted estudió. Por eso siempre les decía, ustedes son los expertos del fenómeno, ustedes son los expertos del problema, ustedes lo están estudiando a nivel micro. Han necesitado el apoyo de un asesor, pero con que este asesor conozca la temática más que suficiente. Pero si este asesor también conoce el problema, va a ser más ideal y va a ser lo más lindo que usted pueda necesitar para poder hacer ese tipo de trabajo, porque tienen a alguien que realmente los está apoyando en ese sentido. Y han logrado también cumplir otro elemento, la comunicación. Y es lo que ustedes van a hacer en ese proceso. Ese proceso de comunicación es la divulgación a la comunidad, en este caso la comunidad social, la comunidad académica o la comunidad científica, para poder ver su proyecto, para poder ver el resultado final de ese tipo de conocimiento que usted está presentando. Eso se trata propiamente, de presentar esos nuevos apartados, esas nuevas teorías, esas nuevas formas de ir descubriendo algo que tal vez los demás no los habían dado cuenta, y usted lo detectó desde que empezó a trabajar su tesis, cuando usted empezó a leer. Yo les decía, empiecen a armar su biblioteca física y su biblioteca digital, empiecen a leer, empiecen a interpretar, empiecen a encontrar algo que a usted le llame la atención para empezar a trabajar su tesis, y eso les va a permitir a ustedes cumplir ese proceso de lo verificable. Lo verificable propiamente es la percepción de la realidad. Hacer, miren, yo se los digo con todo respeto y con toda educación, que esa percepción de la realidad que ustedes hicieron a través de su trabajo, de su tesis, puede estar mal, pero eso no es el gran problema. Les digo, ustedes cumplieron ese proceso de hacer esa investigación. Si está mal es porque hubo algún factor que incidió en ese sentido, hubo algún tipo de incidencia positiva o negativa para que usted realmente no haya podido encontrar lo que usted perseguía en su tesis. Y es donde yo siempre les decía, a veces todos queremos que nuestra hipótesis sea positiva, pero a veces hay muy buenas investigaciones cuando las hipótesis, salen negativas, porque ahí vamos a encontrar errores, vamos a encontrar carencias, y eso le puede ayudar a otras personas en ese sentido, para que no cometan los mismos errores que nosotros pudimos haber cometido en nuestro proceso de investigación. Claro, lo ideal hubiera sido que alguien nos hubiera enseñado propiamente a lo largo de nuestra tesis que esos errores que estábamos cometiendo en algún momento se iban a transmitir en el informe final. Pues ahí no tenía mucha importancia o mucho valor el asesor, pero ya hemos dicho, ya hablado tanto del asesor que propiamente ya dependerá propiamente hasta de factores de suerte cómo usted lo vaya a tener. Y eso le ha permitido a usted tener un apartado que se conoce como la metodología, que es el estudio propiamente a través de un buen planteamiento sistemático, a través de seguir ciertos procedimientos, cada uno de los pasos que usted cumplió para hacer su tesis. Lo decíamos allá en la sesión número 1. Muchas personas quieren hacer la tesis de la Z a la A, y eso no es la lógica. Muchas personas dicen, yo ya tengo, se les pregunta, ¿cómo vas con el proceso de tu graduación? Hay gente que yo ya tengo la tabulación de datos, ya tengo la interpretación de datos propiamente. Quiere decir que ya te aprobaron el punto 13. No, ni siquiera lo he presentado. O sea, están haciendo un tipo de trabajo sin siquiera contar con autorización en su facultad o en su universidad. ¿Qué están haciendo ahí? Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, y todavía con aquel miedo, con aquel temor, que no sé cómo me vaya a resultar. No sé si realmente lo que persigue. Y siempre en este curso yo se los he dicho,
No le tengan miedo a la tesis. La tesis no es difícil, pero tampoco es fácil. Lo que hace que se vuelva difícil es la mentalidad que tenga uno, la mentalidad de las personas que tengan alrededor de nosotros. Y se los decía por salud mental. Alejémonos de aquellas personas que en vez de ayudarnos a hacer la tesis, nos van a estar poniendo problemas, nos van a estar poniendo algún tipo de inconvenientes. Eso incluye la familia, incluye las amistades, incluye compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, incluye hasta nuestra pareja en ese sentido, en ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Debemos de buscar personas que nos motiven, personas que nos incentiven a lograr alcanzar ese proceso de graduarnos y con eso pues poder ejercer nuestra profesión. Bueno, dependiendo si usted la quiere ejercer, porque eso también ya es eminentemente personal, porque habrán algunos que solo están estudiando porque mamá y papá me dijo que tenía que sacar esta carrera, pero no es mi vocación, yo no quiero ejercer esto. Entonces yo graduándome de esta carrera voy a sacar la carrera que yo quiera. Eso ya será otra pantalla, será otra situación. Entonces eso es muy importante. Pero también hay que hacer un proceso autocorrectivo en ese sentido. Y ustedes lo hicieron a lo largo de la investigación. Yo siempre se los decía, hay momentos, allá se los recalcaba en el marco conceptual, luego se los repetía en el marco metodológico, y luego se los enfocaba, ¿se recuerdan?, dentro del marco administrativo. Hay que empezar a hacerle un FODA o un DOFA al proceso de investigación, a mi tesis. Hay que ver las fortalezas que tengo. Yo soy el experto en la problemática, soy el experto en el problema, pero tengo debilidades, tengo amenazas. Pero esas debilidades y amenazas las tengo que volver oportunidades en el sentido. Porque usted, eso es lo que quiere, graduarse, ejercer su profesión en ese sentido, dar esos nuevos aportes en el sentido. Entonces, eso es parte también dentro del conocimiento, hacer esa autocorrección, permitir ver que nuestras teorías, que nuestras conjeturas, que nuestros postulados, en algún momento que nosotros lo teníamos escrito o lo que teníamos propiamente pensados en lo abstracto, hay que volverlos concretos. Y eso usted lo va a estar viendo allá la otra semana o va a estar viendo usted cuando se esté haciendo su examen público, su examen de graduación en ese sentido. Y eso nos va a permitir acumular como último elemento. Lo acumulativo se refiere propiamente que su conocimiento va a ser verificado, que su conocimiento va a ser confrontado propiamente. Allá lo vimos con los diferentes tipos de trabajos académicos, las revisiones por pares en ese sentido, donde otras personas van a confrontar ese conocimiento que usted está presentando. Usted lo hizo propiamente cuando empezó a revisar las tesis, cuando empezó a revisar los diferentes tipos de trabajos académicos y empezó a tomar decisiones, empezó a tomar riesgos, empezó a decir, estas son las tesis que me van a servir de base. ¿Por qué ellos se quedaron en esto? ¿Por qué no lo continuaron de otra forma? Y es lo que a usted le permitió tener, obviamente, esa decisión para poder trabajar su problema de investigación. Pero vendrán detrás de ustedes otros estudiantes, vendrán otros profesionales que van a agarrar como punto de partida la tesis que usted presentó, que la tesis que usted está dando como resultado final. Y eso va a motivar a que otros continúen. Y eso es el conocimiento, ese es el proceso evolutivo. Pero siempre se les decía, el ser humano es un ser evolutivo, es un ser cambiante, es un ser que va adecuándose propiamente a las circunstancias, que no se estanca en ese sentido. Y si eso siempre se los recalcaba también en este curso, no se queden con temor a hacer la tesis, no se queden con temor a, es que no sé si eso está bien, es que no sé si eso está, voy por el buen camino. Tome el riesgo, tome la iniciativa probablemente. Les decía, usted es una mujer y es un hombre inteligente, usted es una mujer y un hombre empoderado, que tiene los amplios conocimientos, pero para eso necesita que los motiven propiamente, necesita que personas que crean en ustedes, pero lo más importante, crea usted en usted mismo. Eso es lo más importante en todo ese proceso del desarrollo de la tesis. Si usted no cree en usted, puede tener a un millón de personas que sí van a creer en usted, pero si usted no anima a hacer ese riesgo, a tomar esos pasos probablemente, pues nadie lo va a hacer por usted. No tenga miedo a hacer la tesis, arriésguese. ¿Cuántos nos hemos graduado? ¿Cuántos hemos pasado por esa situación del temor propiamente de querer decir o pensar que nuestro proyecto o que nuestra tesis puede ser que esté mal? Si está mal, pues ¿qué? ¿Cuál es el problema en ese sentido? Estamos aprendiendo en ese sentido. Estamos teniendo ese tipo de conocimiento que es lo que nosotros necesitamos manejar. Y para eso nosotros vamos a ver diferentes tipos de conocimiento que en algún momento nosotros podemos ir aplicando o en algún momento nosotros formamos parte propiamente dentro del proceso del desarrollo de nuestra tesis en ese sentido. Entonces vamos a ver esos diferentes tipos de conocimientos propiamente que se presentan a lo largo de nuestro proceso. Tenemos primero lo que es el conocimiento filosófico.
El conocimiento filosófico propiamente tiene que ver mucho con la introspección, con la reflexión personal. Son las ideas que usted tiene. Es la forma en cómo usted interpreta la realidad. Es la forma en cómo usted piensa. Se la respeta, se le comprende propiamente, pero puede ser que esa realidad, esa interpretación que usted tenga algún tipo de error en ese sentido, pero debemos de ser de mente abierta a aceptar nuestros errores en ese sentido. No se le va a respetar esa forma de ver el mundo, esa forma propiamente en la cual usted se basa propiamente para poder estudiar esa realidad inmediata, esa realidad no perceptible. Son las ideas de usted, se respetan, se comprenden en ese sentido. Pero el conocimiento filosófico propiamente trata de comprender esa realidad en base más que todo a ideas, en base más que todo a lo idealista que puede hacer usted en ese sentido, en base propiamente a pretender dar una solución a un número de interrogantes, a una serie de problemáticas que se presenten. Usted cree que los problemas se pueden solucionar de esta otra y de esta forma, pero únicamente los está pensando, únicamente los tiene en esa mentalidad. Le tocará que usted hacer el papel de volverlos abstractos. Y eso lo vamos a ver más adelante con otro tipo de conocimientos. Pero el conocimiento filosófico propiamente se trata de dar un sentido a la vida propiamente en ese sentido. Se trata propiamente en sí de ver la filosofía de su propia vida, la filosofía que le han transmitido sus papás, la filosofía que le han transmitido todas las personas, toda la familia a la cual usted pertenece. Y eso es comprensible y eso es aceptable. Pero eso no tiene un tipo de veracidad científica. Por eso es que ese tipo de conocimiento filosófico no se aplica a las tesis. Las ideas que usted tenga se respetan, se valoran, pero caen en el área del ensayo. ¿Se recuerdan en la primera clase? El ensayo es el punto de vista que usted tiene sobre determinada temática, pero no lo ha confrontado científicamente, porque son sus ideas, son la forma en la cual usted idealistamente cree que se puede solucionar uno o varios problemas. Y eso le permite tener a usted una personalidad propiamente, una esencia, poder tener en base a la experiencia que le han dado en su familia, pero que no ha podido razonar en ese sentido. Entonces, ese tipo de conocimiento filosófico no nos sirve para poder hacer una tesis, no nos sirve para poder presentar propiamente un tipo de trabajo académico. Es el punto de vista de cada persona. Lo miraban en la sesión número 1. El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, del año 1985, establece el derecho a la libertad de pensamiento. Usted puede pensar lo que usted quiera. Usted puede interpretar el mundo como usted quiera, siempre y cuando no afecte a segundas o a terceras personas. Usted tiene sus ideas y se las respetan, se le comprendan, aunque tal vez no se les pueda de alguna forma decir que se va a, de alguna forma, a aceptar en ese sentido, porque eso es parte de la vida. Se podrán respetar sus ideas. Algo que nos indicaba siempre en el área de la metodología es que el derecho más importante es que usted exprese sus ideas. Ese es el derecho humano, a expresar mis ideas, a expresar propiamente mi pensamiento. Lo único es que eso no lo convirtamos en una forma de querer imponer nuestro pensamiento sobre otros. Lamentablemente, pues en muchos apartados sí incide eso. Algunas personas o algunos grupos tratan de imponer su pensamiento, tratan de imponer su filosofía sobre el resto de los demás, no respetando propiamente ese derecho humano a la creencia en lo que uno quiera propiamente en ese apartado. Y eso nos va a conducir propiamente al segundo tipo de derecho, pero al segundo tipo de conocimiento, lo que es el conocimiento empírico en ese sentido. El conocimiento empírico está basado en la experiencia, está basado propiamente en ese conocimiento que usted va adquiriendo a lo largo de su vida personal, a lo largo propiamente de sus apartados o de sus creencias que usted tiene. Es ahí donde vamos manejando ese apartado que siempre decimos. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días estamos aprendiendo algo distinto. Usted lo puede hacer a través de la misma universidad, lo puede hacer a través de su misma familia, a través de escuchar o ver o oír los diferentes medios de comunicación. O al momento en que usted va en un transporte, usted puede ir en el Transmetro, puede ir en el transurbano, puede ir en un bus extraurbano, y va escuchando la conversación de la gente y usted va tomando una interpretación, va viendo propiamente la forma en como las demás personas ven esos fenómenos, pero sencillamente usted solo los escucha.
Y eso le va a permitir a usted tener un conocimiento de cómo las personas interpretan la realidad. Y es donde empezamos a decir todos, es que la gente dice propiamente. Pero eso de que la gente dice no tiene ningún tipo de validez en ese sentido, porque a veces esos conocimientos pueden estar errados en la mayoría de casos, pueden estar de alguna forma desviados hacia el proceso que nosotros estamos persiguiendo. Y eso podría interpretarse como una especie como de holismo en ese sentido. ¿Qué significa holismo? Que es una entidad propiamente subabstracta, son ideas de un grupo de personas, pero que no han sido verificadas. Lamentablemente, pues en este caso, nosotros no podemos hacer un tipo de trabajo, en ese caso, dentro de nuestra tesis, porque ese conocimiento que nosotros estamos teniendo, no tenemos la experiencia suficiente, la experiencia personal, la experiencia de la sabiduría. Entonces usted lo va adquiriendo cuando usted ya esté ejerciendo su profesión, cuando usted ya esté ejerciendo propiamente las características dentro de su carrera propiamente. Le va a permitir tener más experiencia. Y aquí lo podemos manejar de una forma muy sencilla, de una forma muy actividad en ese sentido. Recuerde, ¿cómo usted, ahí estamos en el año 2023? ¿Cómo pensaba usted en el año 2013? Probablemente hace 10 años. Yo no sé si usted estaba en básico, en diversificado o estaba iniciando la universidad, pero esa forma de pensar de hace 10 años es distinta a la que usted tiene actualmente, porque usted es un ser evolutivo. Usted ha ido adecuándose a los nuevos conocimientos, a las nuevas tendencias. Ahora vayámonos al futuro propiamente. Ahora veamos ese tipo de conocimiento basado en actitud. ¿Cómo será su conocimiento allá en el año 2033? Va a ser evolutivo, va a ser cambiante. Allá en el año 2033, usted ya está graduado, propiamente. Usted ya está ejerciendo su profesión. Ya pudo haberse hasta graduado de una maestría en ese sentido. Y estará pues, iniciando los procesos, si usted desea, pues, de un doctorado en ese sentido. Claro, si usted tiene el interés, el deseo, y si tiene la capacidad monetaria para poder hacer eso, pues, en ese sentido. Pero eso es parte en base a la experiencia personal, a esos conocimientos que usted está teniendo. Todos los días aprendemos algo, pero esos conocimientos o esa experiencia que usted va adquiriendo, obviamente, tiene que ser confrontada, tiene que ser verificada en ese sentido. Y eso lo hacemos a través de un conocimiento propiamente que se conoce como conocimiento declarativo. Ese conocimiento declarativo o ese conocimiento explícito propiamente es donde usted va a poseer propiamente la conciencia, o usted va a poder aplicar, ojo, lo abstracto a lo concreto. Es donde usted va a poder enfocarse a ese sentido de poder hacer ese tipo de trabajo de investigación. Es donde usted de alguna forma va a poder estructurar los diferentes conocimientos formales, los diferentes conocimientos prácticos, los diferentes conocimientos esquematizados que usted aprendió en la universidad. Claro, aquí es debatible esto, porque usted podrá decir, es que todo lo que nos enseñan en la universidad a la mera hora de la realidad no es tan así. Eso también sucede, pues, en ese sentido. Por eso es un conocimiento declarativo. A veces en la universidad solo nos dan la teoría, no nos dan la praxis. Y es donde les vuelvo a repetir, que lleva mucha ventaja la persona que hace un EPS, porque pone en práctica. El EPS es ejercicio práctico supervisado, algo que nos hace falta a los que hacemos las tesis propiamente en ese apartado. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer en ese conocimiento declarativo o en ese conocimiento explícito, poder potenciar, poder expresar sus ideas, y usted lo va a hacer propiamente con otro tipo de trabajos, con otro tipo de conocimientos. Yo no sé si a usted le va a llamar más adelante la atención crear un libro o elaborar un libro propiamente, o elaborar nuevamente otra tesis cuando usted haga su maestría en ese sentido, o presentar algún tipo de documento a través de algún tipo de plataforma digital en ese sentido. Usted va a transmitir sus experiencias, pero esas experiencias usted las va a transmitir en forma científica, en forma verificada propiamente. Y es lo que muchas personas hacemos en ese sentido. Yo no sé quién de ustedes propiamente, yo los invito y los incentivo probablemente que cuando ya estén graduados, siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala de ir y enseñar a todos, o siguiendo el eslogan de la Mariano Gómez, la verdad os hará libre, pues en ese sentido. En este caso se trata de compartir sus experiencias, compartir sus conocimientos. A usted en algún momento va a tener que agradecer a su universidad, sea usted de la San Carlos, de la Mariano, de la Rafael Andívar, de la Galileo, de la Da Vinci, de la Mesoamericana, de la Internación. Hay 14 universidades en Guatemala. Usted le va a agradecer propiamente, y la forma de agradecer es compartir sus experiencias, compartir sus conocimientos a las nuevas generaciones.
Por ejemplo, en el caso mío, yo ya voy de salida propiamente. Ya tengo que estar ejerciendo la profesión. En este caso, voy para 25 años propiamente. Ahora les corresponde a ustedes tomar ese papel. Les corresponde propiamente tener esas ideas. Buenas o malas, no lo sabemos. Usted lo va a ir verificando en su proceso de trabajo. Pero también más adelante tendrá que dar la estafeta, tendrá que dar propiamente ese banderín a las nuevas generaciones, no quedarme encerrado, no, solo yo tengo la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta en ese sentido. Ustedes deben de comprender propiamente que a través de ese proceso ustedes van a poder presentar nuevas ideas, pero atrás de ustedes vienen nuevas tendencias, vienen nuevos conocimientos, vienen nuevas mentalidades, y es ahí donde debemos de aprender propiamente que puede ser que mi idea esté errada, pero también puede venir alguien atrás que me corrija en ese sentido. Y eso es lo que a veces en algunas universidades no sucede. Lamentablemente, muchos de los profesionales que están en altos cargos, tanto administrativos como burocráticos, o que están en una unidad de tesis o en una unidad de EPS, a veces son muy cerrados. ¿Cómo es posible que esta persona que apenas está haciendo una tesis de licenciatura se anime a proponer una teoría, se anime a proponer un postulado? Claro que sí, yo se los dije a lo largo de este curso. Usted es la persona especializada, usted es la persona experta en el área, por eso que usted escogió ese problema de investigación. Pero lamentablemente muchas personas no lo creen en ese sentido, o no le dan propiamente ese valor, porque entran los famosos roces, celos profesionales, esa envidia propiamente. Y yo le invito a usted a no ser igual que ellos. Si yo tuve a alguien que me estuvo de alguna forma complicando la vida para poder graduarme, yo no lo voy a hacer con otros probablemente. Yo voy a ayudar a esas personas a que logren superarse, porque si entre todos nos superamos, como país, como sociedad, vamos a tener mejores perspectivas. Pero lamentablemente hay muchos que son muy cerrados de mente, son muy egoístas en ese apartado. Y entra el conocimiento o lo que se conoce como la empatía en ese sentido. Ayudar a otros. Cierto, tal vez a mí nadie me ayudó, pero tampoco por el hecho de que a mí no me hayan ayudado, tampoco yo voy a complicar la vida a otros. No, debo de transmitir ese tipo de información. Y eso me va a permitir poder llegar al conocimiento procedimental o al conocimiento sensitivo. Es en el cual, a través de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído propiamente, a través de nuestro mismo sentido de tacto, en ese sentido, podemos de alguna forma captar, podemos percibir la existencia de la realidad y podemos manifestar y podemos dar propuestas en ese sentido para la solución de diferentes problemas. Porque cuando usted ya esté graduado, a usted lo van a tomar como especialista, a usted lo van a tomar como consejero, como asesor de esa problemática, porque usted no trabajó en una tesis. Bueno, eso es la teoría, porque aquí es donde entra un famoso problema, y esto lamentablemente, y se los voy a decir, pero se los digo en el buen sentido de la palabra. Nosotros consideramos que nuestra tesis va a ser la solución o va a ser la panacea a los problemas, propiamente. Pero a veces sucede que nuestra tesis, y eso sí se lo digo así, con todo respeto, puede ser que nuestra tesis solo lo lean, si mucho, 5 personas. A lo máximo, 6 personas. Lo va a leer el asesor. Bueno, aquí el asesor que la lee, pues, ya hemos visto a lo largo de este curso que hay asesores que ni siquiera leen lo que usted está presentando. Pero pongamos aquí el asesor que sí la lee, el encargado de metodología. Va a haber una tercera persona ya en el examen público que va a empezar a leer su trabajo, o por lo menos va a leer sus conclusiones y recomendaciones. Hay un cuarto que podría ser algún amigo, algún familiar, algún conocido que quiere saber qué fue lo que usted estuvo trabajando. Y la quinta persona que va a leer nuestra tesis podría ser un nuevo estudiante que viene 2, 3, 4, 5 años atrás de usted propiamente y que va a tener como punto de partida su tesis. A usted le sucedió. Cuando usted empezó a hacer su tesis, empezó a leer esos trabajos, empezó a leer esos tipos de trabajos académicos que le sirvieron de punto de partida. Podrán haber otras personas que podrán leer su trabajo, pero lamentablemente, y eso sí incluye Guatemala y incluye aquí a las 14 universidades, a veces las tesis las aprovechan únicamente los ratones o las cucarachas de las bibliotecas, porque no hay más personas que lean. Hay muchas personas que no creen en el propio guatemalteco, creen que lo que el guatemalteco hace a través de una tesis es
únicamente idealización, es únicamente una automatización de un conocimiento. No se le da esa valorización, no se le da propiamente ese respeto a esas creencias que usted pudo haber expresado en su tesis en ese sentido. Y eso, lamentablemente, a veces mucho sucede. Esas tesis, porque en algunas unidades académicas o en algunas universidades nos van a pedir 100 libros propiamente, ese informe final propiamente. Pero ese trabajo propiamente solo lo van a estar viendo, como digo, 5, 6, 7 personas. Pero no importa tampoco que lo lean solo 5 o 6 personas. Sencillamente vamos a dejar un conocimiento. Hay aquel que lo quiera tomar. Hay aquel que quiera servir como punto de partida. Hay muchas tesis que tal vez nadie las va a leer en ese sentido. Ahí pueden hacer una infinidad de tesis en la biblioteca de la San Carlos, de la Mariano, de la Rafael Andívar, propiamente. Y nunca va a haber alguien que vaya a leer el punto de partida, lo que se hicieron con los antecedentes del problema, o lo que se hicieron con el diagnóstico del problema. No importa, ahí el conocimiento está. Más de alguien lo va a servir. O puede ser que también con su tesis, que solo lo lea el asesor, solo lo lea el encargado de metodología y algún amigo o algún pariente, probablemente. Pero el conocimiento está ahí. Lo único que hay que saber buscar. Y eso es lo que usted hizo propiamente con ese conocimiento procedimental a lo largo propiamente de su proceso de tesis, en ese sentido. Porque usted fue percibiendo, usted fue a través de los sentidos, a través de la interpretación que usted daba, fue comprendiendo propiamente esa realidad social, esa realidad económica, esa realidad física en ese sentido. Y cada quien le fue dando un propio y una característica esencial a la forma en cómo se interpreta la realidad. Usted lo interpretó, eso sí, científicamente, adecuando los conocimientos que le enseñaron en su carrera y los adecuó propiamente a lo que usted necesita para su tesis en ese sentido. Y usted fue aprendizando. Usted fue adquiriendo nuevos conocimientos, fue adquiriendo, se fue ajustando propiamente a ese proceso, a ese camino propiamente en ese sentido. Y eso de alguna forma le permitió a usted interpretar y entender esa realidad. ¿Es real o no? Esa es otra historia. Cada quien interpreta el mundo de distinta forma. Puede ser que a veces interpretemos bien o a veces interpretemos mal ese mundo. Pero ese es el proceso que usted tiene que hacer a la hora de transmitir propiamente ese conocimiento. Y eso le va a permitir propiamente pasar a un conocimiento intuitivo. Ese conocimiento intuitivo proviene propiamente de la intuición. Usted lo ha hecho en la tesis. Usted ha tomado riesgos. Usted ha tomado decisiones correctas o malas, pero las ha tomado. En ese sentido, ha obtenido el apoyo de su asesor. Ha tenido propiamente ese apartado de que alguien lo ha venido guiando. Y si no lo tuve, pues usted tuvo esa intuición de tomar el riesgo en ese sentido. Y eso es algo que usted tiene que aprender. Tome riesgos, tome decisiones probablemente. Eso, dice bien, esos riesgos que voy a tomar ahorita en mi tesis, de alguna forma me van a mejorar como profesional y me van a mejorar como persona en ese sentido. Y eso de alguna forma me va a permitir tomar un razonamiento, poder tener un modo para poder conocer y poder basar en base a la experiencia directa para poder convertirlo en una experiencia científica en ese sentido. De los errores se aprende, como dice el dicho. Cometí errores a la hora de hacer mi tesis, pero como les decía yo los de EPS y ahora se los digo a ustedes, preferible cometer errores a la hora de hacer la tesis o preferible cometer errores a la hora de estar haciendo mi EPS que ya estar haciendo esos errores en la vida profesional, porque esos errores en la vida profesional pueden costar la inocencia o la culpabilidad de una persona, hasta pueden costar la vida de una persona. Por eso se llama EPS, ejercicio práctico. Aprendo de mis errores. Igual en la tesis. Solo que a veces el estudiante que hace la tesis quiere los resultados de un día para otro. Hoy cerré pensum. Mañana, miércoles, voy a presentar mi punto de tesis. El jueves voy a hacer mi trabajo de campo y el viernes me gradúo. Aquí el momento fuera que así fuera todo ese proceso lo más ágil. Y hemos dado cuenta que no es así en ese sentido. Debemos de aprender propiamente o debemos en ese sentido de adecuarnos, de ir relacionando propiamente los aspectos científicos a los aspectos de la realidad. Pero sin caer propiamente en aspectos del misticismo. Porque a veces algunas personas, ojo en este sentido, algunos profesionales creen que la solución que ellos están dando tendría que convertirse en una religión. Y eso no es propiamente lo que andamos buscando. Eso no es parte de las características que nosotros consentimos. Porque ese conocimiento religioso o ese conocimiento revelado, o lo que algunos le llaman ese conocimiento dogmático, está basado en las creencias individuales o está basado a veces en creencias colectivas, pero que están relacionadas a tradiciones orales, a códigos, a ceremonias o a actos de alguna actividad religiosa, en la creencia de un ser superior.
Yo no les estoy diciendo que no crean en un ser superior. Cada quien está en su libertad de creer o no creer en ese ser superior. En este caso, llámese Dios, llámese Allah, llámese Buda, llámese Krishna, cualquier tipo de deidad que usted crea en ese sentido. Existe una mala creencia en algunas personas que no quieren ingresar a la San Carlos, porque dicen lo siguiente: es que si ingreso a la San Carlos me van a volver ateo. Aquí habemos muchos que somos científicos, pero también tenemos creencias religiosas, y eso no va en contra, eso no va propiamente de alguna forma, porque sabemos diferenciar, sabemos presentar en qué momento nuestras creencias y en qué momento los científicos, y eso es parte de un profesional. Pero muchas personas dicen: no, es que si yo ingreso a la San Carlos me van a volver ateo. Usted puede tener muy bien sus creencias, su aseveridad propiamente, su aceptabilidad propiamente a un ser superior. Le podrán decir algo en la universidad, y tampoco no tienen que solo en la San Carlos se da eso. A Mariano, a Rafael Andívar, propiamente, que son universidades religiosas. También les van a transmitir algún tipo de conocimiento a través de algún curso de filosofía. Pero viene usted, escucha ese tipo de conocimiento, le entra por un oído y le sale por el otro. Sencillamente usted va a seguir creyendo en su forma de pensar. Se le respeta y se le valora en ese sentido, pero no imponga tampoco en ese sentido, en esa situación, porque como decíamos allá con el conocimiento filosófico, en el conocimiento religioso, algunas instituciones, llámese iglesia, en ese sentido, creen que todo tiene que ser monótono, que todo tiene que ser para todo el grupo. No, demos libertad a que cada quien piense de distinta manera, y eso incluye a veces a la familia. A veces los padres de familia no le dan la libertad a sus hijos. Como yo soy católico, yo soy evangélico, mi hijo tiene que ser católico, mi hijo tiene que ser evangélico. No, aceptemos que hay otras formas de pensar, aceptemos que hay otras formas propiamente de transmitir ese tipo de creencias. Y eso nos va a suponer propiamente que ese ser sobrenatural, ese ser superior, llámese Dios o cualquier personalidad o autoridad omnipotente, propiamente nos va a permitir poder interpretar la realidad. A veces muchas personas adecúan sus creencias religiosas a un conocimiento religioso, y eso sí no se hace propiamente, porque ahí podemos estar cayendo en sesgos de investigación, cayendo en procesos de desviación. Y aquí les puedo decir algo: aún la Iglesia Católica tiene los mejores científicos en ese sentido, en el área del proceso de desarrollo del conocimiento. Allá en el Vaticano propiamente hay muchos científicos, que es sacerdote en ese sentido, en ese apartado, que ha encontrado soluciones a determinados problemas que la ciencia no lo da. Y los científicos lo hemos aceptado propiamente. Se me va el nombre ahorita, pero el creador, por ejemplo, de la teoría del Big Bang, en ese sentido, era un sacerdote, y es siempre un punto de partida para las creencias científicas que nosotros tenemos. Es cierto, ahora a través del proceso del conocimiento, con lo que serían las nuevas teorías que está proponiendo, en este caso, el telescopio, este nuevo telescopio que se mandó, el telescopio John Webb, propiamente, el telescopio John Webb, ya ha permitido descubrir nuevas galaxias y ha permitido combatir esas creencias de una expansión del universo. Pero eso lleva un proceso de interpretación, lleva un proceso propiamente de saber adecuar mis creencias religiosas a las actividades científicas en ese sentido. Y eso nos va a permitir de alguna forma ir comprendiendo ese conocimiento para no volverlo un dogma. Porque cuando el conocimiento se vuelve un dogma, propiamente ya no le damos esa importancia, ya no podemos analizar en ese sentido. Y eso es propiamente donde a veces vienen las desviaciones o vienen los errores en ese sentido. Y eso nos va a conducir propiamente a lo que sería otro tipo de conocimiento, el conocimiento directo o el conocimiento sensible. Ese conocimiento directo, ese conocimiento sensible propiamente es donde tenemos la particularidad, donde tenemos los estímulos, donde tenemos la sensación de cómo cada individuo o cada persona interpreta la realidad. Se lo dije hace un momento, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie puede considerar que la verdad o la forma en cómo yo estoy solucionando el problema es la correcta. Puede tener errores, puede tener algún tipo de inconveniente. Y si está corroborada o está verificada, esa teoría se va a volver una ley. Pero lleva un proceso de investigación, lleva un proceso de verificación por parte de otras personas. El hecho de que yo proponga mi teoría no significa que tenga que ser una ley en ese sentido. Eso lo van a confrontar o eso lo va a verificar la misma sociedad. Eso lo va a verificar el mismo proceso de verificación por pares, como diríamos en la sesión número 1, cuando otras personas van a revisar nuestro proyecto. Y es a veces donde algunos tesistas no lo entienden propiamente. Algunas personas dicen: ¿cómo puede venir otra persona a juzgar mi tesis? Claro que sí, si usted lo hizo cuando empezó a hacer los antecedentes del problema.
Allá les decía, no le estamos pidiendo que juzgue, sencillamente estamos pidiendo que usted interprete, pero algunas personas creen que cualquier otra persona que ande atrás de mí me va a juzgar. No, quitémonos esa mentalidad, nos van a interpretar, nos van a comprender que fue lo que usted hizo cuando hizo el diagnóstico, cuando hizo propiamente los antecedentes del problema. Y eso va a ser probablemente la interpretación que cada persona tenga en ese sentido. Pero también el conocimiento sensible tiene que ver mucho con la percepción directa, con la percepción de las cosas. Platón manejaba esto, probablemente el mito de la caverna. ¿Se recuerdan? Creo que todos hemos escuchado, todos hemos leído el mito de la caverna, donde estamos encerrados en un lugar, pero a través de una luz solo vemos un punto de partida. Necesitamos ver todo propiamente. Yo se lo decía también en el curso. Cuando ustedes empiecen a buscar información, no se queden solo con la información de su facultad. No se queden solo con la información de su universidad. Vayan a otro lugar. Yo les decía, si ustedes tienen un problema psicológico, pues me voy a meter a Derecho, me voy a meter a Psicología, a Agronomía, me voy a meter a Económicas, me voy a meter a la del Valle, me voy a meter a la Francisco Marroquín, a la Mariano, probablemente. Existía antes un mito. Solo las tesis de la San Carlos son las mejores. No, hay muy buenas tesis en universidades privadas, como también en la San Carlos hay malas tesis, pero también en las privadas hay malas tesis en ese sentido. De todo, como dice el dicho, de todo en la línea del Señor. Pero nosotros debemos de tener mentalidad abierta, probablemente. Mentalidad a aceptar otras creencias, mentalidad a aceptar otras formas de conocimiento. Y eso nos va a conducir propiamente a lo que sería el conocimiento conceptual o el conocimiento contextual o indirecto. ¿Qué significa propiamente eso? Que a partir de otras informaciones nosotros vamos a dar una interpretación. Pero decía, no miremos solo un árbol, miremos todo el bosque propiamente. A través de ese conocimiento contextual o ese conocimiento indirecto, propiamente, nosotros vamos a poder dar conceptos, o vamos a poder conformar, o vamos a poder presentar un nuevo acervo cultural, vamos a poder presentar nuevos contenidos, vamos a presentar nuevos aportes a la disciplina o a nuestra carrera propiamente. Vamos a poder conceptualizar ciertos términos, y esa conceptualización, o esa definición, o esas expresiones que nosotros demos, nos podrán servir para que otras personas tengan un punto de partida. Lo que usted hace cuando hace las citas directas o citas indirectas, o cuando usted incluye dentro de su trabajo de tesis los diferentes estilos de referenciación. Se los decía ya con el marco teórico, probablemente. Usted, su tesis tiene que ser un 99.99% con sus propias palabras. Pero si usted en algún momento necesita incluir o insertar algún tipo de conocimiento de otras personas, es cuando usted va a manejar el estilo de citación. Norma Zappa, versión 6, 7, 8, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, las de MTL, o los pie de páginas tradicionales. Existen 15 formas de hacer estilos de referenciación pues, en el apartado. Pero lo importante es que usted dé crédito. Y eso lo mirábamos la semana pasada con el tema del plagio. Si nosotros no damos crédito, estamos cometiendo plagio en ese sentido. Pero en el conocimiento en el conocimiento indirecto o el conocimiento conceptual, obviamente nosotros nos vamos a basar obviamente también en base a conocimientos técnicos, en base a conocimientos académicos. Y es aquí donde yo le invito a esto. Tal vez no pueda seguir una maestría. Lo ideal sería que continuara mis estudios superiores, pero si no puedo, por diferentes factores externos, la familia, el trabajo o el factor económico, continúe sus estudios a través de, por ejemplo, diplomados. Esa es una forma que me va a permitir actualizarme en ese sentido. Un profesional que no esté actualizado se queda en el tiempo, se queda propiamente en esa fase. Como se los he dicho, y siguiendo un eslogan de una radio aquí en Guatemala, el que no está informado está aislado. Aquí es lo mismo. Actualícese, busque información. Y usted lo encontró en este curso. Puede ser que este curso tal vez no logró cumplir los objetivos que usted perseguía. Usted tal vez quería, y yo me di cuenta ahí cuando me dieron las respuestas en el examen, que muchos me pedían ejemplificaciones. No los puedo dar, porque aquí hay personas de distintas carreras. Si nos poníamos a dar ejemplificaciones de tesis, algunas personas de ellos van a pensar que solo me estaba centrando en una carrera. El conocimiento es eso, probablemente, es transmitir la información, es saber adaptarme a las circunstancias en ese sentido, es saber de alguna forma poder presentar a través de conceptos lingüísticos y a través de lenguajes inclusivos y exclusivos propiamente adecuados a cada disciplina en ese sentido. Y es lo que estamos haciendo. Por eso es un curso de actualización. Como les decía en la primera sesión, este curso se puede llamar predopéutica de tesis, pero si le pongo ese nombre a este curso, algunos van a interpretar que es el curso de predopéutica en mi facultad. Y yo siempre se los dije desde el inicio del curso,
Este es un curso que les va a permitir a usted actualizarse, modernizar, conocer las nuevas tendencias, propiamente en el proceso de la investigación. Puede ser que este curso le ayude bastante a hacer su tesis o a continuar su tesis o a finalizar su tesis, o le haya hecho más bolas. Eso ya dependerá propiamente de cómo usted haya adaptado los conocimientos. Este curso a muchas personas le ha servido propiamente para poder culminar ese proceso. Yo tengo que dar este curso 5 o 6 años propiamente, y muchas personas ya se graduaron, y muchas personas me han buscado y me han agradecido. Eso es parte propiamente del conocimiento, y a usted le va a pasar también en ese sentido, porque usted va a dar ese nuevo conocimiento, va a dar propiamente ese nuevo aporte a ese proceso de información, y eso a usted lo va a convertir ahora, o ese tipo de información lo va a convertir en lo que se conoce como conocimiento científico. El conocimiento científico de la tesis es lo que usted va a presentar propiamente. Ese conocimiento es un análisis crítico de la realidad, cómo usted interpretó esa realidad, cómo usted interpretó propiamente ese fenómeno. ¿Es raro o no? Esa es otra historia en ese sentido. Pero se trata de que usted hizo un análisis crítico de la realidad. Usted fue estudiando y fue apoyándose a través de un rigor, a través del método científico, a través del método inductivo, el método deductivo, el método de análisis, el método hermenéutico, no sé, el método fenomenológico. No sé cuál va a ser el método que usted va a aplicar. Se recuerda cuando vimos el marco metodológico, ahí tiene que usted aplicar un método adecuado a su carrera para poder hacer el proceso de investigación en ese sentido, para poder hacer su trabajo de campo. Y eso de alguna forma le ha permitido tener exigencias para poder tener una precisión y una objetividad. Ojo en ese sentido. El proceso de la tesis es eso, presentar los resultados de la forma más objetiva que yo pueda. Presentar los resultados tal y como se presentaron en el proceso de investigación, aunque a veces no los comparta. Ojo en ese sentido, y eso lo vamos a ver la otra semana. Hay un apartado dentro del informe final que muy pocos tesistas lo manejan, es decir, puede ser que los resultados que estoy presentando en mi investigación los tengo que presentar en forma objetiva, pero no los comparto. Ahí lo vamos a ver esta semana. Hay un apartado dentro de la tesis donde podemos hacer ese tipo de aclaración en ese sentido a cierta información que nosotros estamos presentando a través de nuestro informe final. Entonces, ese conocimiento deja de ser teórico para volverse práctico en ese sentido. Y es lo que queremos ver, y es lo que vamos a leer, y es lo que vamos a escuchar en su examen público en ese sentido. Ese abstracto que usted tenía, esa mentalidad que usted tenía, que lo convirtió en un anteproyecto, y luego ese anteproyecto lo convirtió en un trabajo de campo, y ese trabajo de campo lo convirtió usted en un proceso de interpretación, tabulación y presentación de resultados, y ahora estamos viendo obviamente ese informe final. Y es ahí donde se ha cumplido ese proceso formal de la investigación, donde usted se ha fundamentado propiamente en evidencias. Eso es lo que usted tiene que aprender. Argumentarse en evidencias científicas, en evidencias que permiten demostrar ese análisis crítico, esa realidad a través de la comprobación. Allá lo mirábamos en la sesión número 1. ¿Se recuerdan cuando mirábamos los diferentes tipos de ensayos? Los ensayos propiamente, o los estilos de ensayo. Y mirábamos que había un ensayo desde el punto de vista lingüístico, un ensayo desde el punto de vista pedagógico, en el cual nos hemos puesto a leer tradiciones o costumbres propiamente. Recuerda, yo creo que todos hemos leído o en algún momento nos hemos informado acerca de la... Ahorita que estamos en 31 o 1 de noviembre, hemos escuchado las leyendas de la Llorona, de la Ciguanaba, del Cadejo. Pero vamos a estar haciendo una tesis para verificar si existe o no la Llorona, si por qué el Cadejo solo se lleva a las mujeres de pelo lacio propiamente. Ese no es un proceso de investigación, eso es basado propiamente en las creencias que nosotros tengamos. Ya dependerá de usted si las cree o no. Sencillamente las escucharon en ese apartado. Son formas de ver una realidad. Puede ser que sean ciertas, puede ser que sea falsa, pero para eso necesita hacer un proceso de investigación. Entonces, eso se va a fundamentar propiamente en esas ideas que usted tenga. Pero la tesis, usted tiene que presentar evidencias probadas a través de una metodología que permita ver lo formal y lo riguroso científico en ese sentido. Y es lo que usted ha hecho en todo su proceso. Ha cumplido cada uno de los pasos. Y aunque usted, ojo, yo se lo miraba la semana pasada cuando vimos el tema de la piratería, si usted mandó a hacer su tesis o usted contrató a una persona para que hiciera su tesis, ahí la lee, profesor. Ahí lee su proceso de lo que usted contrató para poder defenderlo. Y aquí los voy preparando una vez para la otra semana, y se los he dicho a lo largo de este curso. Nadie pierde un examen público, en ese sentido. La única forma en que usted pierda un examen público es que no llegue.
El examen está programado para el día jueves a las 10 de la mañana en el salón tal de su facultad, y usted llega y usted se presenta, cuando usted ya le dieron la autorización para mandar a imprimir su informe final, usted ya está graduado en ese sentido. Lo único que le hace falta es ese acto protocolario, ese acto de presentarse ante la sociedad, presentarse ante la universidad como el nuevo profesional, con ese grado académico que usted está persiguiendo en ese sentido. Pero la única forma en que usted pierda es que si usted tiene el examen el jueves a las 10 de la mañana y no llega, entonces ahí sí lo perdió. La única forma en que usted puede perder su examen, no llegando, ¿no, tío? Pero puede ser que usted haya tenido alguna excusa, algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente. Presenta las debidas excusas, en este caso, excusas formales, excusas científicas, y se le podrá, de alguna forma, poner una nueva ratificación del examen. Pero hay excusa válida, hay excusa verdadera. Pero usted no podrá decir, es que me dio miedo, es que no sé si aquí realmente está. Ya hizo todo el esfuerzo, ya mandó a imprimir su trabajo y ahora resulta que se está ahogando en la mera orina en ese sentido. No, eso es parte de lo que usted tiene que aprender. El examen público nadie lo pierde. Puede afectarme los nervios, eso sí es parte, pues todos somos seres humanos en ese sentido. En algún momento los nervios nos van a afectar. Y dice bien, y lo vamos a ver más con detalle la otra semana, no nos afectan o no nos ponen nerviosos las preguntas que nos vayan a hacer. Nos va a poner nerviosos las personas que están enfrente. Eso lo vamos a estar viendo con mayor detalle la otra semana en ese sentido. Y existen otro tipo de conocimientos. Existe lo que se conoce ahora como el neoconocimiento, lo que manejábamos al inicio de la clase propiamente. Ese conocimiento que algunos lo ven como fantasioso, como ciencia ficción. Pero esa ciencia ficción, esa fantasía puede volverse realidad en ese sentido. En algún momento, yo creo que todos hemos leído las obras de Julio Verne, Viaje a la Luna, o lo que sería propiamente. Ahí Julio Verne nos planteaba que el ser humano en algún momento iba a llegar a ese satélite. 100 años después el hombre llegó en ese sentido. O más adelante, lo que son las 2000 aventuras bajo el mar, propiamente sentido. Donde Julio Verne planteaba de que el ser humano propiamente podía nadar sin ningún tipo de problema en el fondo del mar. Los submarinos en ese sentido. O luego, pues planteaba que el ser humano, y muchas lo que serían aquí, dicen aquí que hay los científicos o los teóricos en el área de la física propiamente. Hay mucho investigador, mucho teórico en ese sentido a través de la física cuántica o la física espacial propiamente que permiten deducir las deducciones en ese apartado. Son deducciones, hay que confrontarlos. Esa física teórica hay que convertirla en física práctica en ese sentido. Y es ahí un proceso de investigación, hay un proceso de verificación. Y lo mirábamos con el uso de la inteligencia artificial, o lo mirábamos con el uso de la robótica propiamente. Ustedes no sabemos qué va a hacer dentro de 10, 20 años, cuando usted vea como un robot como ya parte indispensable de su vida. Por eso ahora ya se habla de homos tecnológicos, en ese sentido. Ya se le dio esa nueva categorización. Ya no se le dice al hombre homo sapiens sapiens. Se nos dice dentro de la categoría de homos tecnológicos. Porque todos tenemos como parte adherida a nuestro cuerpo a alguna tecnología. La realidad virtual, el uso de los juegos, el uso de los joysticks, el mismo teléfono inteligente, la misma computadora en ese sentido. Hay muchas personas aquí, de personas de que tenemos más de 30, 40 años, que cuando estábamos propiamente iniciando nuestro proceso de la universidad, a veces teníamos que hacer los trabajos a máquina de escribir, en ese sentido. A algunos tal vez le da risa, pero a veces con esa máquina de escribir, a veces teníamos que ya llevábamos una hoja completa y cometíamos un error, una mala letra que colocaron, y había que repetir todo el proceso, aunque solo fuera una letra, porque nuestros catedráticos revisaban fehacientemente ese tipo de trabajo y no nos permitían ningún tipo de error. Ahora tenemos la facilidad propiamente a través de un procesador de texto, donde nosotros empezamos a escribir. Pero a veces al ser humano también se le olvida. A veces nos pone todo el procesador de texto, nos pone todo en rojo, pero no le ponemos atención en ese sentido. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, esos nuevos conocimientos. Más adelante, como les digo, ya se va a hablar de ese conocimiento tecnológico, ese conocimiento virtual, ese conocimiento a través de la inteligencia artificial. Pero también hay que saber propiamente cómo dar esas instrucciones, cómo manejar ese proceso. Ahora ya se habla de chips o se habla de microchips a través de lo cuántico, en el cual nuestro teléfono podría estar incrustado dentro de nuestra piel propiamente, y donde nosotros vamos a hacer un tipo de llamada a través de la palma en ese sentido. No nos asustemos, no lo miremos desde el punto de vista religioso. Es que ahí nos están insertando un chip, nos están insertando el sello de la bestia en ese sentido. No, hombre, quitémonos esa mentalidad, seamos gente de mente abierta en ese sentido, para los nuevos conocimientos. Igual va a ser entre 100, 200, 300 años.
Muchos de ustedes, cuando se ponen a ver la historia, ya sea la historia de Guatemala o la historia universal, recuerdan cómo pensaba la gente en la época del feudalismo, cómo pensaba la gente en la época de la edad de hierro o la edad de bronce, probablemente. Si no hubiera sido porque esas personas tuvieron esa mentalidad abierta, no estaríamos en esta situación que estamos ahora, en ese uso de la tecnología que nosotros manejamos. Y eso de alguna forma nos ha permitido de alguna forma entender el proceso de la ciencia, entender propiamente ese conjunto de conocimientos obtenidos a través del proceso de la observación, a través del razonamiento, a través de una estructuración. Y eso nos va a permitir poder presentar esa teoría, que se pueda volver en algún momento una ley o se pueda volver probablemente un apartado metodológico en ese sentido. Y a través de eso vamos a poder obtener nuevos conocimientos. Y eso es lo que usted tiene que aprender probablemente. La tesis es un punto de partida para que otras personas tengan mayor amplitud, tengan mayores conocimientos y enseñar a todos. Es lo que se hace en las tesis o en los CPS o en cualquier tipo de trabajo académico. Dar ese conocimiento para que sirva de punto de partida para nuevas generaciones, para nuevas personas en ese sentido. A usted le sucedió cuando hizo ese proceso de investigación, cuando usted inició propiamente ese proceso de su tesis. Porque la tesis tiene 5 propósitos. Ojo en este sentido. Esto lo mirábamos en la sesión número 2. La tesis tiene 5 propósitos o tiene 5 objetivos al cual hay que cumplir. Primero, transformar la realidad, transformar ese conocimiento, dar esos nuevos aportes que usted está haciendo. También predecir. Ojo en ese sentido. Usted puede predecir a través de su teoría una posible solución a problemas sociales, o a problemas físicos, o a problemas matemáticos, o a problemas psicológicos. No sé cuál es la carrera que usted está siguiendo, pero puede predecir. No tenga miedo a hacer eso, a poder predecir esa investigación científica, a poder predecir esos objetos y esos medios. Y también tiene un proceso de universalidad. ¿Qué significa ese proceso de universalidad? Poder recolectar los datos, poder formular hipótesis, poder presentar esa información a los demás. Lo que decíamos, la tesis de ustedes, el objetivo sería que muchas personas la leyeran. Puede ser que sí, puede ser que no, eso ya será otra situación. Pero esas personas van a poder dar una interpretación o van a poder dar nuevos aportes, van a poder tener ese medio o ese grupo de conjunto de técnicas para dar nuevos procesos de investigación. ¿Qué fue lo que usted hizo en ese proceso? Y eso le va a permitir cumplir el 4º objetivo: conocimiento, interpretación de la realidad. Cómo usted, a través de esa interpretación, de ese conocimiento científico, usted interpretó, usted presenta propiamente ese resultado de esa investigación. Y eso de alguna forma le va a permitir poder saber en qué tipo de trabajo se puede convertir su tesis en ese apartado. Y va a caer entre una investigación pura o va a caer entre una investigación aplicada. La investigación pública es donde simplemente usted va a aplicar solo la teoría, pero debe de convertirla a la práctica. O la investigación aplicada, donde usted va a aplicar diferentes conocimientos y usted va a aplicar de alguna forma una interpretación de la realidad. Lo que usted va a hacer a través de su tesis, usted va a ir aplicando diferentes conocimientos. Por eso se los he dicho siempre a lo largo de este curso propiamente. Va a poner en práctica, va a aplicar muchos conocimientos que usted aprendió en básico, en diversificado, y por lógica, todo lo que usted aprendió a lo largo de su carrera universitaria. Y eso le va a permitir hacer algún tipo de conocimiento exploratorio, pues conocimiento de investigación descriptiva o conocimiento de investigación explicativa. Eso lo vimos allá en la sesión número 3 propiamente. ¿Qué tipo de tesis va a hacer su trabajo? Va a ser un tipo de investigación donde necesariamente usted va a expresar términos generales de un tema, o va a poder fraccionar o va a poder estructurar un fenómeno a mayor profundidad, va a poder investigar ese fenómeno a nivel micro, o va a poder hacer un tipo de investigación explicativa donde va a poder encontrar soluciones o va a poder encontrar leyes aplicándose a diferentes tipos de grupos. Lo que mirábamos allá, teoría de juegos propiamente en ese apartado, teoría que de alguna forma me permita confrontar diferentes respuestas a diferentes grupos. Y esto me va a permitir poder obtener los datos, ya sea en una forma cuantitativa o en una forma cualitativa propiamente. La forma cuantitativa es donde nos va a basar únicamente a la base numérica, o la investigación cualitativa donde va a poder ver la forma en cómo puede interpretar esos números para convertirlos propiamente a un proceso de comprensión, a un proceso racional en ese sentido.
Todo eso que hemos visto ahorita, todo ese proceso, todos esos propósitos, probablemente es lo que usted en algún momento va a aplicar a su tesis. Y eso es todo lo que usted va a tener que hacer a lo largo de esos 9, 12, 18 o 24 meses de trabajo. Y nosotros lo vemos en este curso. En 14 sesiones, bueno, en 13 sesiones, probablemente hemos visto todo el proceso de cómo desarrollar la tesis en ese sentido. Y el resultado final es lo que nosotros vamos a estar viendo la otra semana. Cómo presentar propiamente ese informe final. Cómo pudimos haber planteado nuestro tema de interés, cómo pudimos identificar nuestro problema, cómo pudimos plantear nuestros objetivos y nuestra misión y visión. Ojo a esto, muchos tesistas se les olvida la misión y visión que debe ir dentro de una tesis. Ustedes persiguen algo, ustedes tienen un tipo de conocimiento ya sea filosófico, pragmático, un tipo de conocimiento religioso, pero que no lo van a adecuar únicamente a la tesis, sino que lo van a poder adaptar propiamente, para que eso se vuelva propiamente una teoría, y eso puedan ustedes definirlo a través de su marco teórico. Recuerda cuando vimos el marco teórico, saber presentar el lugar, saber presentar el grupo de estudio, saber presentar esas palabras claves, saber presentar propiamente esas técnicas e instrumentos, pero lo más importante dentro del marco teórico, y se lo recalcaba cuando vemos esa área propiamente, es la teoría. Es donde usted propiamente va a presentar la posible solución a ese problema. ¿Errado o no? Eso es otra historia. Pero a través de esa teoría, usted se va a animar a hacer ese nuevo científico, a hacer nuevamente o a hacer esa nueva proposición de ese nuevo conocimiento. Y usted va a aplicar una serie de metodología a través de su marco metodológico, donde usted va a seguir ciertas técnicas, donde usted va a seguir ciertos instrumentos, para que luego pueda hacer su trabajo de campo, luego pueda hacer el proceso de tabulación e interpretación y pueda redactar su informe. Y de alguna forma, a través de esos resultados, es donde nosotros vamos a ver la divulgación. Y eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Cómo usted va a divulgar sus resultados, cómo usted los va a presentar, cómo usted va a transmitir y cómo los demás nos vamos a enterar propiamente de todo ese proceso que a usted le ha llevado. Ese proceso pudo haber llevado tiempo, 1 año, año y medio, 2 años o más. No se asuste por el tiempo, probablemente. Haga una buena tesis. Y lo decimos a lo largo de este curso. Yo no sé cómo usted interprete la tesis. Solo como un formalismo, como la mayoría lo ven, lamentablemente, o quiere ver usted la tesis como una inversión a mediano o a largo plazo. La tesis le va a abrir muchas oportunidades laborales. La tesis le va a abrir muchas oportunidades profesionales. Ya dependerá de usted ese enfoque que usted le quiera dar propiamente a su trabajo de investigación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Cedo el uso del micrófono, cedo el uso del chat. Solo permítanme un momentito, solo voy a regresar a la sala con ustedes. En ese sentido, ahí está. Bueno, escucho sus interrogantes, escucho sus dudas. Por favor, no tengan miedo a preguntar en ese sentido. Para estar en este curso, para aprender, para actualizarse en ese sentido. Vamos a ver a través del chat algún tipo de dudas que tengan. Bueno, entonces, ustedes son los que terminarán la pregunta. Como les digo, este curso, en teoría, tendría que estar finalizando hoy. Pero si lo finalizamos el día de hoy, a ustedes solo les saldrían 13 sesiones. Este curso consta de 14 sesiones. Por eso es que este curso lo vamos a estar finalizando 1 semana después de lo que han finalizado los cursos libres. Porque ustedes saben, los que están llevando los cursos libres, que el 4 de noviembre termina este segundo semestre con el área de cursos libres. Entonces, nosotros lo vamos a estar finalizando la otra semana, el otro martes, donde vamos a estar viendo el informe final. Entonces, por favor, conéctense la otra semana para ver cómo se presenta el informe final, cómo se hace la defensa de un examen público. Ahí les voy a dar ciertos consejos para que ustedes puedan hacer muy bien esa defensa. La defensa del examen público, aquí ya sabemos, de las 14 universidades en Guatemala, 12 sí hacen defensa de examen público. Solo la Rural y la Mariano no hacen defensa del examen o no hacen examen de graduación en ese sentido. Pero para poder hacer el examen de graduación hay 3 modalidades y eso lo vamos a ver a mayor detalle la otra semana. Está la modalidad virtual, a través de la situación de la pandemia o a través de los problemas que subieron en la San Carlos, probablemente, pues la mayoría de personas que se han graduado ha sido de forma virtual. Pero también está la graduación individual. En muchos centros regionales
profesionales o en algunas facultades, pues se unen a una cantidad de profesionales. Se recuerda cuando usted se graduó a nivel medio, pues se reunían todos los de las distintas carreras. Había peritos, secretarios, bachilleres. Igual sucede en algunas universidades privadas, o en la San Carlos, donde en ciertas fechas o en ciertas épocas se convoca a un grupo de personas para que se haga ese proceso de graduación. Pero está la modalidad número 3, la más hermosa de todas, la más linda de todas, pero también la más difícil, la graduación individual, que es la que le vamos a dar mayor enfoque la otra semana en ese sentido. Entonces, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran en ese sentido. Lo repito, este curso lo terminamos la otra semana. Vamos a terminar una semana o 3 días después de que oficialmente tendría que haber terminado el área de cursos libres, para que ustedes tengan sus 14 sesiones en ese sentido. Entonces, cedo el uso del micrófono, cedo el uso del chat, para poder aclarar sus dudas de todo lo que hemos visto en el curso o lo que vimos el día de hoy. Aquí estoy presto y listo para aclarar sus dudas. Sin miedo, sin temor. Algo que les decía en este curso. Saquen los conocimientos. Y yo, como les digo, yo no es por presumirla, pero ya tengo hecho una tesis de licenciatura, ya tengo 2 de maestría. Ahorita estoy en el segundo ciclo del doctorado. Aprovechen ese tipo de conocimientos, aprovechen ese tipo de información, errada o correcta, que se les pueda transmitir. Ustedes son los interesados en graduarse en ese apartado. Ustedes son los interesados en poder hacer una buena tesis en esa situación. Entonces, si no hay mayores dudas, vaya de no hay problema. Sí, puedo sintetizar ahorita todo el curso. Considero que teóricamente estamos completos. Sí, teóricamente están completos, teóricamente están bien preparados. Ya dependerá de ustedes poner en práctica esto. Ya dependerá de ustedes si estos conocimientos que se le dio a lo largo de estas 14 sesiones, ustedes los van a aplicar o no. Eso ya depende de ustedes. El objetivo de este curso era precisamente, Adela sintetizó todo el curso ahorita, era darles la teoría, era actualizarlos propiamente. Ya depende de usted poner en práctica esto. Ya depende de usted empezar, continuar o terminar su tesis en ese sentido. Ya sea tesis de prelicenciatura o tesis de maestría, porque aquí hay unas personas que están haciendo tesis de maestría. Pero en ese sentido, es pasar de lo teórico a lo práctico en ese sentido. Y espero haber cumplido el objetivo en este curso, que era ser, como se los decía yo en el examen, con la respuesta que les daba en el examen final, haber sido un pequeño granito de arena en la vida académica o en la playa de su vida académica. Ser ese punto de incentivo para poder ayudarlos. Eso es lo que se busca con los buenos asesores, motivarlos, incentivarlos, animarlos, como dice Catherine ahí, animarlos a hacer ese proceso de la tesis. No le tengan miedo. Es cierto, y se los he dicho a lo largo de este curso, la tesis es difícil, pero tampoco complicada. La tesis nos va a costar propiamente sacrificio, esfuerzos, dolor de cabeza, tensión, estrés, probablemente, o nos va a costar lo que las gallinas ponen, pues en ese sentido. Pero hagámoslo, no le tengamos miedo en ese sentido. Hagamos ese proceso. ¿Cuántas personas no nos hemos graduado? Ahora le toca a usted graduarse, pero busque personas que los incentiven, personas que los motiven a hacer la tesis, por salud mental. Separémonos de aquellas personas que en vez de motivarnos nos meten miedo. No, la tesis es muy difícil, lo vas a perder. Eso incluye, como lo decimos, la familia, amigos, parientes, incluye propiamente compañeros de trabajo, incluye a nuestra pareja, en ese sentido, que nos va a decir, ¿para qué? Yo te puedo mantener. Ah, bueno, qué bonito fuera así, pues es decir, nos quemamos las cejas 6, 7 años para que ahora vengan y no nos dé ese valor como persona, en ese sentido. Entonces, yo los incentivo y los motivo a que hagan su proceso de tesis. No le tengan miedo en ese sentido. Bueno. Entonces, si no hay alguna duda, algo que ustedes quieran decir, estamos aquí prestos a servirles. ¿Sí, Adela? No, gracias. Considero que, como le comenté, estamos completos, entonces, ¿verdad? Estamos profesionales.
considero que como comenté, ¿verdad? Va, está bien, no hay problema. Sí. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión número 13 y nos estamos viendo el próximo martes 7 para la culminación y lo que sería el cierre de este curso. Tenemos nuestra sesión número 14, donde estaremos viendo cómo se hace el informe final de tesis. Solo antes de que se me olvide, solo hay una persona, creo que es Andrea. Andrea, usted fue la que me pidió que le actualizara o que le permitiera abrir el curso, la sesión, la tarea número 1. Es que una persona que me pidió que le abriera la tarea número 1. Entonces, esta persona cuando ve su nota, por eso no sé si es Andrea, obviamente, sí, es Andrea, está mal la nota ahí, la nota de la profesión, y yo le puse 5, no, es 25, en este sentido, no se preocupe por esa nota. Después yo vi el error ahí propiamente y ya le mejoré la nota, tiene 25 en este sentido, no sé por qué solo le puse 5, no se vaya a asustar, Andrea, en ese sentido. Pero todos en el diploma que les van a mandar no aparece la nota. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, Andrea, no se preocupe, no tiene 5, es 25 lo que tiene. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo propiamente dentro de 8 días para el cierre y la culminación de este curso de elaboración y presentación de tesis, y vamos a ver cómo se hace la defensa de una tesis en ese sentido. Entonces, les deseo éxitos, triunfos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Catherine. Gracias, Mónica. Y nos vemos entonces dentro de 8 días.